Frecuencia Tech presenta El lenguaje inteligente con el Dr. Lorenzo de Anda y de Anda. Iniciamos otro programa del lenguaje inteligente, la lógica del lenguaje, dentro de una cruzada para mejorar la expresión y lograr ese beneficio de la comunicación, que es la identificación de lo que decimos con lo que nos entienden. Es decir, que el receptor comprenda lo que le queremos decir. Y para ello se requiere poner mucha atención en las palabras, en los conceptos, en las frases que utilizamos para tener la seguridad, hasta donde sea posible por las limitaciones humanas, de que estamos utilizando no únicamente desde el punto de vista de la gramática, sino más allá de la gramática, entrando a las fronteras de la lógica, lo que intentamos expresar. Hace algunas semanas escribimos un editorial sobre si es correcto o no decir inteligencia emocional en el periódico Panorama, y como es un espacio pequeño, es muy difícil expresar todos los elementos, o sea, dar los detalles de ese análisis lingüístico sobre el empleo de este título, que es el título de un libro que yo había creado por Mayer, lo había utilizado en alguna ocasión, pero como título de libro pues tiene un gran impacto. Entonces lo señalamos a continuación, o vamos a señalar a continuación algunos conceptos que creemos que son de interés y que detallan lo que expresamos en ese editorial que titulamos Inteligencia y luego con interrogación al principio de emocional y al final de emocional. Por eso creemos que las investigaciones lógico-lingüísticas nos dan grandes sorpresas. Muchas veces no lo advertimos hasta que ponemos la lupa. Descubrimos, después de décadas de uso, que palabras, conceptos y frases están equivocados o no son los más apropiados cuando tenemos la oportunidad de seleccionar, es decir, cuando hay opciones para usar lo más apropiado. La aceptación de palabras con la sola justificación de que se han generalizado es conveniente, pero siempre y que no exista una contradicción, un conflicto con la razón. Los diccionarios del mundo crecen todos los días con términos que la voluntad popular les da valor consuetudinario. Sin embargo, no se puede, o creemos, no se debería aplicar el mismo criterio cuando existe un conflicto entre la costumbre y la dialéctica. Tampoco podemos justificarlo sin excepciones, creando figuras gramaticales para darle un reconocimiento al error o al descuido. Hemos comprobado que quien lo comete o quienes lo cometen no tiene idea o no tienen idea de que existe alguna norma para justificarlo, lo que no se puede hacer cuando hay ese conflicto entre la lógica y la costumbre. Los diccionarios, todos lo podemos advertir, se han flexibilizado y ya han incluido conceptos que la costumbre ha impuesto, como es el caso de bastante y muchos otros. Sin embargo, insistimos, en algunos casos son irreconciliables con el análisis serio, objetivo y realista.
Tal es el caso de accesar, que en otro programa ya hemos explicado o hemos tratado de persuadir hasta donde sea posible, con pleno respeto a quien no esté de acuerdo con las conclusiones que basamos en que acceder y accesar son verbos, que el argumento de la identificación latina es de mayor peso que el de anglicismo y que el diccionario de la RAE incluye acceso, como lo podemos, cualquiera que lo consulte lo puede comprobar sin ponerlo en duda de lo que estamos diciendo. Pero, como prometimos en ese editorial publicado en Panorama, analizaremos a continuación con más detalles si es apropiado decir inteligencia emocional. Creemos que, o creen ustedes, que es correcto decir inteligencia emocional, que acaso no son dos conceptos diferentes y opuestos. Emoción, según los diccionarios del mundo, es lo contrario a intelecto. Consulte usted el diccionario de la Real Academia Española y busque el significado de emoción. El diccionario Oxford de sinónimos señala que emoción es lo opuesto a intelecto, así lo dice. Sin duda, las emociones, los prejuicios, los celos, las predisposiciones negativas o positivas afectan el proceso dialéctico y el resultado puede ser o es la pérdida de la objetividad intelectual. En realidad, lo que quisieron decir Daniel Goleman, John Mayer, a quien al parecer es el que acuñó el término con algunas diferencias semánticas, es que debemos utilizar la inteligencia para que las emociones no afecten la razón objetiva. En objetiva se lo agregamos, pero el hecho de ser razón se presume que ya es objetiva. Entonces, ¿por qué no utilizaron otro título más apropiado con la lógica? Por ejemplo, el de la inteligencia saboteada por las emociones. Además, no podemos justificarnos con figuras gramaticales cuando no se tiene conciencia de su basamento, que es lo que comprobamos en muchas encuestas, que en realidad las personas no están reparando, no tienen conciencia de que existe esa justificación, y entonces choca con la lógica. Pero es un título muy llamativo, el de inteligencia emocional. Es una obra de excelente contenido, pero el título tiene, como decimos, un atractivo enorme, como otros que ya son clásicos, como ese lo deben recordar, es una novela muy interesante de Alejandro Casona, y la tituló Los árboles mueren de pie. ¿Qué título tan extraordinario? Otro es el de Pablo Neruda, de Confieso que he vivido. Son títulos de impacto. Entonces, como señalamos, podemos observar que la mayoría de las personas a las que les hemos preguntado sobre inteligencia emocional toman el concepto como el del ejercicio de la inteligencia y no como un obstáculo al razonamiento. Está bien claro que son conceptos opuestos. No pueden servirnos para justificarlos, esos errores, los tecnicismos gramaticales ni reglas que recalcamos son ignoradas por el que emplea este concepto, creyendo que se trata efectivamente de inteligencia, y subrayamos emocional. Lo más sorprendente es que algunos afirman que han leído el libro de Goleman,
el libro de inteligencia emocional. Aquí tenemos a la vista el diccionario Oxford de sinónimos y leemos: emoción, nombre, sentimiento, sensación, reacciones, respuesta. 2. Pasión, intensidad, ardor, fervor, vehemencia, espíritu, alma. Esto aparece en la segunda edición revisada en el 2008 y señala en el mismo diccionario: lo opuesto es intelecto. Y si buscamos intelecto, aquí encontramos los siguientes términos de intelecto: mente, cerebro, cabeza, inteligencia, razón, etcétera, etcétera. Y dice también aquí en intelecto o inteligencia, dice, y el opuesto es emoción. O sea, está claramente, papelito habla que son conceptos opuestos. En esas condiciones, también yo creo que es muy importante señalar que el diccionario de la Real Academia define emoción como alteración del ánimo, intensa y pasajera, agradable o penosa, que va acompañada de cierta conmoción. 2. Interés expectante, con que participa en algo que está ocurriendo. Y la inteligencia es definida como la capacidad de entender y comprender. En consecuencia, si aplicamos así un elemento de silogismo o de análisis dialéctico, encontramos, como que aquí mismo lo está diciendo, si es entender y comprender, y ese entender o ese comprender está siendo afectado por emociones, por los celos, por la envidia, por la pasión, por el interés particular o de grupo, entonces ya ese entender o ese comprender, lógicamente que está viciado. En la comparativa lingüística también encontramos que las definiciones concisas, claras y razonadas de emoción e inteligencia coinciden en general con nuestro prestigiado diccionario de la Real Academia y con el de Oxford. En conclusión, no es apropiado, sin el conocimiento de su contradicción, utilizar inteligencia emocional y tomarlo como un concepto preciso, porque emoción e intelecto, ya lo hemos demostrado, son opuestos. La emoción en sí no forma parte del proceso dialéctico, aun y cuando hay que reconocerlo. La realidad es que las emociones, los prejuicios, los odios, los celos están presentes en la mayoría de los análisis mentales. El hombre no parte de cero. Por eso es muy difícil que se desprenda de sus prejuicios, de su pasado, de sus experiencias, de las vivencias que ha tenido, de las emociones, y emita un juicio objetivo, ayuno de toda interferencia emocional. Es casi imposible. Nosotros, yo creo que en realidad podemos decir es imposible. Sin embargo, tenemos en áreas, tenemos que reconocer también en aras de la objetividad intelectual que analizar y razonar haciendo a un lado las emociones negativas es lo más adecuado, reconociendo esa imposibilidad de separar los factores que obstaculizan el proceso mental, sobre todo cuando estamos en los medios. Esa objetividad intelectual es una meta y una exigencia que debemos perseguir en el perfeccionamiento de los valores de la caridad y de la equidad. ¿Cuántos juicios temerarios, claros ejemplos de la inteligencia saboteada por el prejuicio, la maldad y otros intereses
que no busca con la razón, sino que se deja subyugar por la emoción maligna y la predisposición injusta. Se causa mucho daño cuando la inteligencia es dominada por la tiranía de la envidia, el prejuicio y el deseo de causar daños a los demás. Y por último, sobre este tema, el autor del lenguaje emocional, si usted lo leyó, si no solamente conoce el título, si lo ha leído, ya se ha dado cuenta que Goleman señala claramente los efectos negativos cuando dejamos que la inteligencia sea afectada por las emociones, sobre todo las negativas. El título, que es ya clásico, no se puede cambiar, pero debemos atender a nuestra razón de que la inteligencia es la inteligencia y la emoción es la emoción. Cuando tenemos conciencia de ello, podemos justificarnos y emplear otros recursos para advertirlos a los demás, y cuando les explicamos estaremos colaborando a que se utilice más el lenguaje, que esas fracciones de segundos que utilizamos o que se requieren para que de la mente salgan la expresión oral o escrita, podamos evitar un daño que puede ser irreparable cuando las palabras o los conceptos o los términos o las frases que empleamos tienen un peso muy negativo y llevan a la injusticia. Tenemos que tener cuidado con los juicios temerarios que tanto hemos recalcado, porque es la destrucción con la palabra, como la emoción afecta en tal forma que alguien que trae una predisposición, no tiene celos de alguien o quiere causarle un daño, o por la malicia de la maldad de la persecución, tergiversa los términos, y entonces el proceso dialéctico, el razonamiento ya está viciado. Pero es un vicio que no solo incumple las reglas de los silogismos o la dialéctica, o causa un daño al no utilizar con la sabiduría o la inteligencia, y el daño moral que se produce con esas palabras negativas es de niveles, que es el adjetivo de desastre, de terribles. Por ello recalcamos que no se trata solamente de cumplir con las reglas gramaticales o de satisfacer ese objetivo de que nos entiendan, de que no haya tergiversaciones, de que no haya malinterpretaciones, de que se identifique, como lo decíamos al principio, hasta donde sea posible lo que queremos decir con lo que nos están entendiendo. Cuando estamos en los medios, esto es más importante. Recordamos de casos clásicos pero estaban basados en ficción, y queremos limitarnos hasta donde sea posible al lenguaje, y vamos a mencionar a un hombre de una gran capacidad creativa que ya murió, y si lo hacemos pues nos vamos a desviar, porque queríamos mejor concentrarnos. Aquí mencionamos algo que es de mucho interés, porque demuestra el valor que tienen las palabras con creatividad, con poesía. Podemos, cuando le queremos dar al lenguaje un énfasis o hacerlo atractivo, o que entiendan mejor lo que queremos decir, o que les llegue también al corazón. Aquí lo estamos diciendo como metáfora, ¿no? No se vayan a confundir con lo de
inteligencia emocional, que estamos cayendo en la misma condición, en la misma situación de la que estamos analizando o que analizamos. Sin embargo, eso le da una belleza y también queda mejor grabada la frase, porque cuando es repetitiva, incluso cuando estamos utilizando una palabra así como hay muchas palabras que están en el diccionario, algunas que surgieron en el último año o hace 2 o 3 años, que se pusieron y se han puesto de moda, como empatía y otras, y se repiten tanto que se desgastan. Es decir, las palabras también tienen su desgaste. Es como la misma naturaleza humana, como cuando alguien tiene algo o se presenta por primera vez, como las primeras operaciones de corazón abierto que ocupaban las 8 columnas de los diarios, o el lanzamiento de las naves al espacio, y que ocupaban 8 columnas y centraban la atención de los medios. La televisión suspendía sus programas regulares, y ahora, como se ha generalizado, ocupando menos espacio, y así notamos como algunas informaciones, muestras del corazón, que ahora se hacen en serie y miles de operaciones el mismo día, y antes las primeras ocupaban las 8 columnas de los diarios, que está mal dicho también eso de 8 columnas. Lo vamos en alguna oportunidad a señalar, porque ya no son 8 columnas, como lo podemos comprobar al fijarnos, al poner la lupa en los diarios, y que se quedó 8 columnas como una noticia de mucho impacto. Para que no se nos vaya la idea, decíamos de que cómo las mismas palabras, los mismos conceptos más bien, porque utilizamos otras palabras, tienen un efecto diferente cuando empleamos, le damos un atractivo o utilizamos un lenguaje poético, como ese que ya lo podemos considerar tradicional, como ejemplo de la gran diferencia que existe en ese de que alguien que decía: el día que murió mi madre llovió mucho. En cambio, ese mismo concepto, si se utilizan otras palabras poéticas, tienen un efecto mucho más efectivo para dramatizar un hecho como ese, porque es un simple fenómeno meteorológico. Como cuando dicen: el día que murió mi madre lloró el cielo. Entonces hay una gran diferencia. Por eso las palabras de Neruda, o de otro Alfonso Junco, de muchos otros poetas, demuestran que cuando se buscan las palabras apropiadas, se puede lograr una mejor comunicación y dejar una huella de nosotros, unos otros, cuando se los expresamos a otras personas, y además hasta se eternizan y se repiten y se usan hasta que en con ese uso, como lo vemos, como lo advertimos acá en el caso de palabras que se repiten hasta que se desgastan, se pierde su efecto, pero no deja de verse, de apreciar, no deja de palparse así literariamente esa gran diferencia entre utilizar un lenguaje simple y un lenguaje poético, respetando y lógicamente que los poetas tienen conciencia de la metáfora y de otros elementos gramaticales y figuras que están utilizando. Esa es la gran diferencia con quienes los utilizan sin tener conciencia
de lo que están diciendo o en lo que se están apoyando, que teóricamente pudiera ser una metáfora, y que da como resultado el que haya errores o que no sea el lenguaje apropiado el que se esté utilizando. Pues muchas gracias y pedimos que nos escuchen en el próximo programa sobre el lenguaje inteligente. Que Dios los bendiga. Frecuencia Tech presentó El lenguaje inteligente con el Dr. Lorenzo de Anda y de Anda.